Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. La formación de abogados, la educación en el ámbito jurídico requiere de una visión dual. Por un lado, parece que es indispensable entrenar el intelecto, formar a las personas en las instituciones fundamentales de la disciplina jurídica, pero por otro lado, el ejercicio de la abogacía requiere adquirir ciertas habilidades que son necesarias para el ejercicio de la profesión y que desde luego van variando dependiendo del ámbito en el que el abogado practique. Así es que para conversar sobre este tema, he invitado a una persona sumamente calificada para discutir sobre estas cuestiones. Me refiero a la licenciada Verónica Espinosa. Verónica obtuvo su licenciatura en Derecho en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y posteriormente obtuvo una maestría en Educación y Procesos Docentes en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Jesuita. Parecería que esto haría de ella una persona enfocada totalmente a la actividad universitaria, a la actividad de formación. Sin embargo, la realidad es un poco distinta. Verónica es una abogada que tiene muchísima experiencia como abogada y que actualmente trabaja en una prestigiosa correduría pública. Ya nos dirá ella qué correduría es en la que trabaja. Y como experta que trabaja en una correduría, su especialidad profesional como abogado está orientada a la evaluación de activos intangibles, a la evaluación de empresas en marcha y a la evaluación de maquinaria y equipo. Y para ejercer en estos tres ámbitos, ella obtuvo especialidades en cada uno de estos rubros en la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Inquieta intelectualmente como es, está a punto de comenzar su maestría en evaluación en la Universidad Autónoma de Coahuila y pronto estará admitida en estudios doctorales en un ámbito que ella misma nos conversará. Paralelamente a su ejercicio profesional, Verónica toda su vida, desde adolescente, ha sido una profesora. Ha sido maestra de secundaria y en otros ámbitos de la educación superior, preparatoria y profesional ocasionalmente. Así es que con toda esta combinación de elementos, Verónica no solamente resulta ser la persona idónea para conversar sobre estos temas, sino que además me parece que su opinión es muy rica y calificada. Verónica, muchas gracias por haber aceptado
la invitación para conversar conmigo sobre estos temas. Y esto de ser formador parece en sí mismo un reto. Cuéntame, ¿qué es lo que te acercó a ti a esta combinación de elementos? La abogacía, la educación, la evaluación, parecen cosas que de pronto se antojarían tan distintas y separadas unas de otras. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Eh, eh, y sí, sí es una combinación extraña. Sí hay afinidad en todas estas actividades. Obviamente el común denominador pues es esta parte profesional en donde me desenvuelvo, que es la parte corporativa, esta parte donde nosotros, los abogados, asesoramos a las empresas, a los negocios, para que se institucionalicen y se conviertan en empresas, de pronto un poco como aceleradora de empresas. Eh, lo que yo siempre he dicho es ver la empresa como un ente económico, básicamente donde los abogados lo que hacemos es coadyuvar para que esta parte económica tenga esta forma jurídica y sea mucho más eficiente. Eh, Esa es la parte en la que siempre me he desenvuelto desde que egresé de la Facultad Libre de Derecho en Monterrey. Siempre he trabajado como abogada de empresa. Ya cumplimos 30 años de egresar de la facultad, o sea, ya tenemos nuestro tiempo. Y me integré y colaboré con la licenciada Lilian Jauregui, que es la corredora pública número 23, desde hace ya 13 años. Y me tocó estar en este mundo de la evaluación, porque ustedes bien saben que los corredores públicos tienen sus cachuchas, que luego decimos son unidades de negocio. No, son facultades que la ley les da, y en este caso el de perito evaluador, y ante esta necesidad, bueno, pues yo también tuve que trabajar para prepararme y sacar estas especialidades para poder ejercer también por mi cuenta, con autorización de la Secretaría de Educación, pues este trabajo de pericia en la evaluación de negocios en marcha y de activos intangibles y de maquinaria y equipo, que tiene que ver con la parte económica de las empresas. Y la parte de educación fue paralela a todos mis estudios. Yo llego a la educación por una necesidad de cubrir un servicio social, que me lo exigían así. Yo soy salesiana, estudié en el Instituto Excelsior de Monterrey AC. En su momento me exigían servicio social. Y en este colegio que es un colegio chiquito, pero para niñas huérfanas, no había maestros que quisieran trabajar ahí, porque obviamente no podían pagar. Y entonces yo empiezo a dar clases en secundaria, estando yo en secundaria. O sea, yo estaba en segundo de secundaria y daba clases a primero de secundaria. Estuve en tercero y daba segundo, y así sucesivamente. Preparatoria, pues yo decidí continuar de alguna manera con este grupo de chicas, porque eran puras mujeres. Y pues así nació mi amor, mi vocación de docente. Yo siempre he dicho, la docencia es mi vocación, el derecho es mi pasión. Entonces se conjugan estas dos actividades tan maravillosas, y toda la carrera fui maestra, porque esa fue la forma en que sostuve mis estudios en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. De hecho, en la Libre me conocían como la maestra. Los maestros sabían que yo era maestra. De hecho, el licenciado Puertas me decía colega siempre, porque él sabía. Entonces yo llegaba con mi bulto de exámenes a calificar ahí antes, en mis horas libres que tenía en la Libre. Todos los exámenes de mis chicas. En aquel entonces daba clases a puras mujeres, porque fui maestra en mi primer colegio formal fue justamente el Instituto Excelsior, donde yo estudié. Me dieron la oportunidad de dar las clases ahí, y ahí estuve trabajando. Bueno, pues se conjugan estas tres actividades muy fuertes, y tengo una cuarta actividad que es la parte de la tecnología. La tecnología también la toco,
la tocó de rebote por medio de una empresa que constituí con mi hermano ingeniero en sistemas. Necesitaba colaborar un poco con él en ese sentido. Y bueno, me acerca a un mundo también, me da la oportunidad mi hermano de acercarme a un mundo de la tecnología que es tan importante. Y también hemos estado trabajando en forma paralela hasta la fecha. Entonces, pues tengo 4 áreas, o sea, están interesantes. Entonces, ¿cómo conjugamos estas 4 áreas? Porque nosotros lo que hacemos en esa empresa es fabricar software. Y bueno, tiene que ver con el pensamiento, cómo trabaja, cómo se rige, esos derechos de autor, ¿verdad? Nace de la creatividad y se parece mucho al derecho en muchas situaciones. Entonces, bueno, pues ahí estamos ligados en estos 4 ambientes donde participamos activamente. Activamente porque sigo trabajando en las 4 áreas. O sea que finalmente tú te acercas a través de todos estos ámbitos que has ido desarrollando, te acercas al mundo de la inteligencia artificial. Y yo creo que esto es un tema sobre el que tendremos que conversar. Sí, sí, claro, claro, claro. Fíjate, este tema de cómo el abogado, vamos a centrarnos en nuestra profesión, cómo el abogado desarrolla estas habilidades para poder enfrentarse al cliente, vienen obviamente desde la universidad, que es tan formativa, y el saber cómo desarrollamos estas habilidades cognitivas para que funcionen en forma muy eficiente, muy eficaz, para resolver los problemas que son tan cambiantes, porque finalmente el derecho continuamente se está modificando, donde se está integrando la tecnología y la tecnología juega un papel muy importante en estas modificaciones que marca el derecho. Yo alguna vez te comentaba que nosotros como empleadores hemos tenido muchísimos muchachas y muchachos egresados de la carrera de Derecho de diferentes universidades que han pasado por nuestras filas. A lo largo de todos estos años, pues ya 30 años de carrera profesional, pues ya hemos tenido de todo. Y lo que nosotros nos damos cuenta es que a veces los muchachos no traen estas habilidades cognitivas de pensamiento abstracto necesarias para poder desarrollarse en el área laboral. En el área laboral, la que sea. A mí me ha tocado esta área empresarial. Y entonces me he convertido en una mentora, hay un poco de mentoring, coaching, de verdad, de alguna manera, o tantito maestra, profesora, ¿por qué no? A todos estos chicos y chicas que son recién egresados y que les falta ese punto dentro de las habilidades cognitivas para poder llegar al pensamiento donde queremos llegar todos, que es al pensamiento postformal. Luego platicaba con Lilian justo hace rato que decían, ¿qué es el pensamiento postformal en el derecho? Pues no es otra cosa más que interpretar la norma, que es lo que hacemos todos en el ejercicio natural de nuestra profesión. Al momento de interpretar la norma, la contextualizamos, ¿verdad? La analizamos, analizamos la naturaleza jurídica de la norma, lo que el legislador quiso hacer, cuál es la intención, cuál es el supuesto, vemos doctrina, la vemos en su contexto. Y luego resolvemos problemas complejos, ambiguos, y que admiten simultaneidad. Eso es bien importante. Yo puedo tener diferentes soluciones jurídicas a un mismo caso. Yo puedo utilizar y tener varios escenarios, irme por varios caminos. ¿Cómo le hace un muchacho recién egresado de la carrera de Derecho, para poder lidiar con estos temas ¿verdad? Justo cuando ingresa a esta área profesional o laboral? Le cuesta mucho trabajo. Le cuesta mucho trabajo entender, porque creo que nos estamos quedando cortos en las universidades. Creo que nos falta esa parte de cómo desarrollamos ese pensamiento en el aula para que cuando lleguen al terreno profesional, que ya nos toca a nosotros como empleadores, pues obviamente no estamos batallando tanto. La curva de aprendizaje es muy larga. Yo no sé si a ti te ha pasado, doctor, con los empleados o con la gente con la que tú has trabajado, pero yo veo una curva de aprendizaje, que se vuelve así, aparte picudita, larga, 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 para poder llegar al momento en el que estamos.
muchos muchachos optan por empezar a trabajar desde el sexto semestre, séptimo, octavo, y pareciera que esos muchachos que se acercan a la realidad laboral, pues su curva de aprendizaje, que es muy larga, se justifica porque pues son estudiantes. Y entonces, pues cuando llegan conmigo aquí, por ejemplo, a trabajar con nosotras, pues como son estudiantes, pues se vale equivocarse, se vale no saber, se vale aprender porque están estudiando. Pero cuando eres profesional, pues se supone que ya sabes. Pero sin embargo, la curva sigue y sigue porque nos falta trabajar un poquito más en estas habilidades en el aula. Creo yo que tenemos que trabajar muy desde abajo, desde los primeros semestres, para que cuando lleguen a quinto, sexto, ya estemos en otros niveles cognitivos que les permitan resolver otro tipo de situaciones mucho más complejas. Hacer estas conexiones, hilar estas ideas, provocar estas inferencias, buscar estas generalizaciones, trabajar mucho en ese sentido. Y esto nos lo da, pues, obviamente, el ejercicio de la profesión. Yo soy una de las que digo, no podemos medir a los muchachos igual, no puedes comparar 30 años de experiencia con 5 años de experiencia, no puedes comparar 50 años de experiencia con 30 años de experiencia, nunca en la vida. Sin embargo, hay habilidades que no tienen que ver con experiencia, sino con el desarrollo de las propias habilidades que se van enriqueciendo. Por ejemplo, en realidad parece que estamos tratando muchas cosas que están vinculadas unas con otras, pero eventualmente habría que dedicarle un momentito a cada una y yo trataré de hacer esto si tú me lo permites. Por un lado, habla del desarrollo de habilidades cognitivas. ¿A qué te refieres con esto? Fíjate, cosas bien básicas. La capacidad, lo que buscamos, qué necesitamos tener los abogados. La capacidad de análisis. Es una habilidad que se desarrolla. Que yo pueda. ¿Pero esta es una habilidad que requieren los abogados o es una habilidad que requieren todas las personas? Mira, podríamos decir que todas las profesiones lo hacen, pero diferente. Ojo. ¿Por qué? Porque depende de cada materia. No es lo mismo el análisis en materias de química, biología, lo que tiene que ver con este tipo de carreras, que los ingenieros, por ejemplo, las ingenierías tienen otra manera de analizar los datos. En el caso de los abogados, nosotros somos muy creativos. Tenemos que tener la creatividad muy puesta para poder trabajar. Pensarías que no, porque son abogados. ¿Qué tiene que ver aquí la creatividad? No, sí tiene que ver, porque es en el análisis me da la capacidad de ver datos que yo puedo cruzar. O sea, por un lado requieres el rigor del método, el rigor del análisis, pero por otro lado la apertura de la diferenciación que tienen los casos a partir de diferentes hechos, diferentes realidades y diferentes necesidades. Alternativas, diferentes alternativas. Vamos a encontrar escenarios. Es atacar las situaciones de diferentes formas. El derecho, todo se vincula en el derecho, todo está vinculado. Y dependiendo de cada caso en particular, que yo siempre les he dicho, cada caso tiene su ADN, cada caso es diferente, nada es igual. Si bien los vehículos que utilizamos los abogados son la analogía y la equidad, pero no hay igualdad, nunca igualdad. Entonces, esta habilidad, por ejemplo, del análisis es muy importante porque desbarato los elementos de la norma para aplicarla a una situación y luego la vinculo con otros elementos de otras normas. La síntesis, la habilidad de hacer una vinculación entre conceptos que aparentemente no están lógicamente relacionados. Es correcto. Bueno, la síntesis, eso es otra habilidad, ¿sí? Porque pues, obviamente es un proceso, que es otra habilidad que también tenemos que desarrollar en clase.
fíjate, yo quiero entender que nosotros tenemos que tener un pensamiento sistémico, fíjate, desde el punto de vista ontológico, para verlo más holístico, ver que el derecho es un todo que está conformado y estructurado así, y nunca lo podemos ver en forma individual. La norma no es individual, siempre tenemos que verla en su conjunto. Y existe en el vacío. Es correcto. Entonces, cuando a los muchachos les podemos transmitir esto y hacemos que trabajen con este pensamiento sistémico, entonces entienden ellos que somos parte de un todo. Entonces dejan de tener este pensamiento individual formativo para irse a un pensamiento mucho más abstracto. Y ahí, en la abstracción, es donde encontramos que el muchacho asimila el concepto, lo que en teorías constructivistas se llama asimilación y acomodación. Yo lo veo como un gran archivero que tenemos aquí en nuestra mente, porque nosotros también aquí somos software. Pues digo que se relaciona tanto todo lo que veo. Es un software el que tenemos aquí, donde nuestros archivos lo acomodamos. Una vez que el alumno lo acomoda, se imprime en su mente. Y es por lo que para Oswald se llama aprendizaje significativo, porque le da sentido, se le queda, le significa. Y entonces, ese ya lo tiene almacenado. Y cuando nosotros llegamos con otra idea, el alumno puede cruzar con el conocimiento previo. Y al momento de cruzar, genera una nueva idea de cómo solucionar. Es como el que ve en forma integral el mundo del derecho y no en forma por áreas. Luego nosotros tenemos esta idea de, ¿a qué te dedicas? Mira, nosotros somos como los doctores, tenemos nuestras especialidades. Porque yo nada más veo laboral, ¿no? Y hay quien dice, yo soy corporativo. Y el otro, yo soy penalista. Y les tengo noticias, sí, es en el mercado en el que te desenvuelves. Pero no podemos tener ese pensamiento así. Sí, hay un énfasis en el ejercicio profesional, pero no hay esencias químicas de problemas meramente familiares o meramente de contratos o meramente de derecho mercantil. Así es. Y entonces lo que hacemos los abogados, pues es que nos traemos especialistas y trabajamos en sinergia. Fíjate, y pensaríamos que es una actividad individual, pero no, es una actividad interactiva la de los abogados, porque tenemos que trabajar en sinergia, porque todo en un caso se va a conjugar. Y entonces, en una situación particular que yo tengo en una empresa, a veces invito al abogado especialista en laboral y me traigo al abogado especialista en propiedad intelectual y quizá también, ¿por qué no me traigo al mercantil? Porque necesito su punto de vista del litigio, porque pues yo no lo sé todo, pero lo debo de saber. Por eso, al abogado hay que darle esta idea sistémica del derecho, este pensamiento sistémico del derecho. Y es una habilidad que se tiene que desarrollar. Para mí, y en el estudio que hice en mi maestría, yo observo que los abogados necesitamos tener 5 habilidades que son fases cognitivas necesarias para el ejercicio profesional. Fíjate, es el pensamiento divergente, el que te permite ver estas diferentes ideas, perspectivas alternativas. Obviamente el pensamiento dialéctico, que tiene que ver con confrontación. Ojo, no es la dialéctica esta que nosotros nos enseñan en la escuela, donde vamos a discutir el caso y vamos a hacer el ejercicio de la dialéctica. No, esta dialéctica personal, intuitiva, donde yo confronto las ideas. Y luego el pensamiento sistémico del que ya hablamos, y luego está este pensamiento contextualizado, que no es otra cosa más que la interpretación de la norma, ojo, y atender a su naturaleza jurídica, y luego el pensamiento valorativo, que el valorativo tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿no? Esta capacidad que deben de tener los muchachos de decir, ¿será así? ¿Justo así? ¿O puede ser de otra manera? ¿Cómo sí pudiera ser? Y hay una parte personal de autoconciencia, pero más que todo es
observar siempre los asuntos, viendo todas las aristas en forma muy crítica, no el poner en duda, no es tanto en poner en duda, sino simple y sencillamente decir, ¿esta será mi única opción o habrá otras opciones en las que yo pueda pensar? ¿Y cómo haría yo para pensar en otras opciones? Entonces, estos 5 pensamientos de los que te hablo, que son dimensiones, fases cognitivas, son las habilidades que tenemos que desarrollar para funcionar. Y estas habilidades nos van a ayudar muchísimo en todas las áreas. Si yo voy a dedicarme a laboral, me voy a dedicar a penal, como en mi caso, que soy corporativo, que atiendo un tema de fe pública, hasta en mi tema de evaluación, eso se aplica, por supuesto que sí, porque tiene que ver con el derecho. O sea, parece que son habilidades fundamentales que tiene que tener el jurista en formación, y la formación del jurista se acaba cuando se muere. Pero por otro lado, esto me hace reflexionar sobre las escuelas de derecho. Están las escuelas de derecho y estamos los profesores respondiendo a estas Pues necesidades del entorno. yo te voy a decir, yo creo que no es un problema de currículum. Yo creo que el currículo está bien. Yo creo que es un tema de la enseñanza. Ya. O sea, no es una manera de, no, el problema no está en los contenidos y cómo los mezclas, sino en cómo abordas los contenidos. O sea, en la didáctica. El ¿En la tema qué, es perdona? en la didáctica. Es la didáctica jurídica es donde fallamos. Es como yo trabajo en mi aula. ¿Para qué? Para poder desarrollar esas habilidades. Yo alguna vez te comenté, doctor, si yo al muchacho no le digo qué habilidades son las que quiero desarrollar, en el momento, en la clase, no le digo, mira, yo quiero esto. O no hago la clase de forma que el muchacho se dé cuenta en qué nivel está. ¿Cómo él va a ver su progresión? ¿Cómo se va a dar cuenta que sí está avanzando? Si no sabemos ni siquiera dónde está. ¿Cómo voy a saber si desarrollé la habilidad si ni siquiera sé qué habilidad quiero desarrollar? ¿No? Yo entro a una clase y digo, bueno, vamos a desarrollar la habilidad de argumento. Quiero trabajar sobre argumentos. Este desarrollo de saber argumentar. Y bueno, ¿qué hay atrás del argumento? A ver, ¿qué necesita un abogado para argumentar? Pues conocimiento, investigación, análisis, ¿no? Capacidad oral, capacidad escrita, para expresar. O sea, hay muchas habilidades atrás. Y entonces, estas habilidades, ¿cómo las voy a desarrollar si ni siquiera yo docente sé qué quiero hacer? Me dicen, algunos muchachos me comentan, no, maestra, es que, por ejemplo, mi maestro es muy bueno porque me invita a la reflexión. ¡Ah, qué padre! Pero si no cierras, maestro, pues se queda como una película en el continuará. No sé si a ti te ha pasado que vas a las películas estas que son trilogías horribles, espantosas, que sales en el final de la película 1 y dices, ¿qué? No, no, es que es una trilogía. ¡Ah, qué padre! O sea, nos quedamos igual. Entonces los muchachos salen de las clases y dicen, ¿qué? Como una serie, para usar términos más contemporáneos, en donde cada capítulo queda en continuará, que te quedas en ascuas. Entonces sales y dices, salí de la clase y ¿qué aprendí? ¿Saben? ¿Qué desarrollé? Porque no cerré. A veces no necesitas hacer grandes cambios en tu didáctica. A veces son cosas tan sencillas como que haya un inicio, un desarrollo y un fin. O sea, no hubo fin, maestro, no hubo fin. Y si no hay fin, ¿qué pasa? Pues el muchacho se queda, pues creo que se trató de, ¿cuál era la idea? Entonces, nosotros, ahora voy a meter el tema de sistemas. Los sistemas, cuando se desarrollan por etapas, ¿no? Se hacen
Hay una parte de sistemas que se llaman metodologías ágiles, que se hace cuenta que son etapas como etapas fijas que van desarrollándose poco a poco, hasta cumplir el objetivo. Y eso nos permite pues ir reculando, ¿verdad? Si nos equivocamos, pues para atrás y otra vez empezamos y nos permite ir tomando decisiones de dónde voy haciendo los ajustes porque no está funcionando. En sistemas así funciona. Vamos a trasladarlo al trabajo de derecho. ¿Cómo le hago? Pues si yo trabajo con objetivos muy específicos, clase por clase, donde hay un inicio y un fin, un inicio y un fin, pero junto todo eso para llegar a un fin último, voy a lograr ir haciendo adecuaciones dentro de mi clase que me va a permitir tener mejores resultados en los muchachos. De otra manera... Pero me da la impresión de que a lo largo de la historia los profesores no hemos tenido conciencia de que esto debe hacerse así y realmente nos hemos formado a partir de observar a nuestros propios profesores. Eso Sí. quiere decir con todas sus virtudes y también con todos sus defectos. Es decir, y a pesar de eso, la humanidad ha avanzado. Junto a eso, tenemos que los programas de licenciatura duran 4 o 5 años, cuando mucho, y dentro de esos límites es que hay que trabajar. ¿Es suficiente? ¿Qué es lo que hay que hacer para aterrizar todo esto? Es que es modelo tradicional. Estamos acostumbrados al modelo tradicional. Vamos a ubicarnos en una realidad. Muchos maestros no tienen tiempo a preparar sus clases de otra forma porque están trabajando y al mismo tiempo están dando clases. A veces no nos da la oportunidad de ser más innovadores en nuestra didáctica. A veces no sabemos cómo darlo, porque como bien lo dices tú, pues yo soy orgánico. ¿Cómo doy la clase? Pues como me gustaría que me lo hubieran dado a mí. Ah, ¿cómo es? Pues como yo aprendo, pero como tú aprendes, no necesariamente aprende el de al lado. Y eso, yo cuando escucho eso, es que yo la doy como me hubiera gustado que me la dieran a mí, sí, más que tú eres uno, con su pensamiento, con individuo. Somos individuales. Y está bien padre, pero lo que te funciona a ti no le está funcionando a tu alumno, porque tenemos diferentes maneras de aprender. Si yo al alumno, fíjate, y ahorita que comentas eso, construyo sobre tu comentario. Si yo al alumno le enseño a que aprenda a aprender, que aprenda a conocerse como aprende, él me puede dar más información de qué necesita de mi docente para que yo pueda dotarlo de las herramientas necesarias para que pueda aprender. Así de sencillo. Entonces, está bien padre ser orgánico y está bien padre aprender del método tradicional de sus maestros, pero lo que no se vale es, pues, que sí está bien padre eso, pero hay que innovar y hay que mejorar, mejora continua, y hay que estarse actualizando continuamente y hay que estar estudiando. Tú ahorita lo dijiste, el abogado nunca deja de aprender, siempre tiene que estudiar, pero el maestro también. Entonces, si yo decido ser docente, pues yo adquiero un compromiso de aprendizaje. Yo hoy me pregunto cuántos docentes hay que se sientan 3 segundos a leer sobre teorías educativas. Se sientan, perdóname, A ¿puedes repetir leer la idea? teorías educativas, teorías pedagógicas. ¿Quién de los maestros se sienta y va a decir, ah, me dieron la clase fulano, déjame ver qué teorías pedagógicas hay que pueda aplicar yo en mi clase? Jamás sucede. ¿No? ¿Qué hace el maestro? Me ofrecieron tal clase en tal universidad, déjame pensar cómo la doy. Y entonces, ah, yo me acuerdo que el maestro fulano me la daba así y yo así aprendía, déjame la doy igual. No, no es así, es me siento, investigo, reviso, veo unas diferentes formas, estrategias didácticas diferentes que yo pudiera aplicar. Me traigo estrategias de otras áreas, de otras disciplinas donde sí van más avanzados que nosotros.
porque luego los abogados somos los últimos en la fila, no sé si te has dado cuenta en todos los sentidos. Todo avanza y nosotros al final. Yo siempre siento así como que todos caminan y van, todas las profesiones, y nosotros vamos atrás, siguiéndoles el paso. Hay una razón, nosotros somos la cereza del pastel, nosotros somos los que vamos a redondear las cosas, porque así es el derecho, lo entiendo, pero a veces sí necesitamos pues ir como más rapidito con ellos, porque nos quedamos un poquito atrás. Y en tema de educación es una realidad, o sea, nos estamos quedando atrás. Fíjate, tecnología, tú dime, ¿quién utiliza? Los maestros utilizan tecnología, muchos docentes. Y entonces tú les preguntas, ¿tú usas tecnología? Claro, ¿qué usas? Yo tengo mi presentación de PowerPoint todo el tiempo. Ya, está muy padre. Esa no es tecnología. Ah, no, no es tecnología. No, la presentación no es tecnología. Tecnología es otra cosa. Esa es una presentación. Eso equivale a tener un pizarrón. Tienes un pizarrón inteligente. No, tampoco es inteligente porque no lo puedes modificar en el momento. Tú ya traes la presentación puesta. No puedes escribir sobre ella. ¿Verdad? Entonces, tienes la presentación y te vas al pizarrón para escribir notas. Hay algunos que sí traen sus tablets preciosas y sí escriben en su tablet y se ve en el pizarrón. Uno que otro. Pero si no es interactiva la clase, pues tampoco me sirve de nada. Eso y tener un pizarrón verde o uno blanco, pues es igual. Sí, o sea, realmente estás llevando el pizarrón de la pantalla verde en la pared a la pantalla en la tablet, pero es la misma herramienta, simplemente utilizada a través de una esquema diferente. Entonces tú le preguntas y dice, yo uso muchísima tecnología. No, pues no. Es que yo les pido que suban a la plataforma los trabajos, ese es el uso de la tecnología. No, eso y un WhatsApp es lo mismo. Un correo electrónico es lo mismo. Eso no es usar tecnología. ¿Cómo utilizaría yo la tecnología? Por ejemplo, ahora con la herramienta de la inteligencia artificial, los abogados la usamos muchísimo. Es una herramienta maravillosa de investigación. Te ayuda mucho a estructurar ideas. Tú no tienes una idea de lo maravilloso que es la inteligencia artificial para estructurarte, para desarrollar el pensamiento postformal. Porque tú le vas a preguntar, a ver, quiero saber sobre este tema y te da información. Y sobre eso vuelves a leer, bueno, pero específicamente, ¿cómo sería esta parte? Y te da más información. Ah, ¿y dónde tendría que investigar esto? Y te da información. Y entonces tú estás estructurando tu mente a través de la inteligencia artificial, no te está resolviendo, te está ayudando a contestar preguntas que a ti se te ocurren y estimula que se te ocurran más preguntas. Eso es lo que hace la inteligencia artificial, te estimula a preguntar. Ay, ¿y qué tal si esto? Y te contesta algo y ese algo te dice, tengo dudas sobre eso, déjame pregunto. Y vuelves a preguntar, ¿qué estamos haciendo? Generando perturbaciones. ¿Qué es eso? Pensamiento divergente. ¿Nos sirve a los abogados? Súper nos sirve, porque nos invita a reflexionar. De hecho, lo usamos sin saber que ese es el nombre de esa forma de pensamiento, pero un poco como Poquelán, que hablaba en prosa y sin saberlo, ¿verdad? Es que lo usamos, si lo usamos para, oye, ¿cómo hago esto? Y te da el documento y agarras el documento y le das copy-paste, pues no sabes usar la tecnología. Eso y tener un pizarrón es lo mismo. Sí me explico utilizando analogía. Es utilizar la tecnología, así como te lo estoy diciendo, generando estos pensamientos. Si tú al chat, por poner un ejemplo, le estás preguntando, oye, ¿cómo hago esto? Ah, pero no me queda claro. Y vuelves a preguntar, y repreguntas, y vuelves a preguntar. Toda esta parte estás confrontándote, pensamiento dialéctico. Lo que pasa es que esa dialéctica la estás llevando contigo mismo, utilizando como vehículo en la tecnología.
Claro, Esto es claro. maravilloso. Ahora, Y ¿cómo le hago para esto, enseñarle al muchacho eso? esa es la pregunta, Ah, porque resulta que hoy en día en el ámbito tecnológico, realmente los estudiantes con frecuencia están mucho más involucrados en los desarrollos tecnológicos y lo saben usar mejor que la mayoría de sus profesores. pero lo usan así, a ese nivel. Y entonces, ¿cómo le explico al muchacho que puedes fomentar tu pensamiento dialéctico, tu pensamiento divergente a través de la inteligencia artificial? Y en lugar de agarrar el documento y darle copy-paste, ¿no? A ver, y te contesta y repreguntas, y él te contesta y repreguntas, y entonces se vuelve una conversación contigo mismo a través de... ¿Cómo le hago? Pues así, hay que enseñarles a los muchachos. Por ejemplo, integrar una materia del uso de tecnología me parece crucial ahorita, ¿sí? Es una optativa, si tú quieres ponerla como una optativa o adicional, que no tenga que ver con el Pero programa. por ejemplo, en el caso particular de la Libre, esto podría integrarse fácilmente en los cursos de metodología. Sí, claro, claro. Es que nos tendríamos que estar actualizando. Eh, te voy a poner hoy, ya hay mecanismos donde tú tomas, por ejemplo, la tesis de uno de los muchachos, la metes a este programa y te dice qué cantidad de información es fidedigna y qué cantidad es proveniente de la inteligencia artificial. Y entonces te aparecen un 22% es de inteligencia artificial, un 37%, o te aparece un 48%, un 62% proviene de inteligencia artificial. ¿Qué significa? Que el muchacho agarró su información, la información que obtuvo en la inteligencia artificial, le dio copy, paste. Pero ayúdame a entender esta cosa de la inteligencia artificial como herramienta y la inteligencia natural, me refiero a la inteligencia del ser humano. Parece que no puede haber desvinculación entre una y otra y por lo menos en términos ideales parecería que la inteligencia artificial es una herramienta que hay que saber utilizar con inteligencia natural. La pregunta es si estamos desarrollando esa inteligencia natural con habilidades y capacidades suficientes como para manejar y administrar la inteligencia artificial. Porque no lo hacemos en el aula con personas, menos lo vamos a poder hacer con máquinas. Ojo con eso, fíjate. Eh, es una habilidad que tenemos que trabajar con los muchachos. Esta parte de yo pregunto y te contesto, y me pregunto y te contesto, y sobre tu contestación me surgen nuevas preguntas y te vuelvo a contestar, y este ping-pong de información no es otra cosa más que esta interacción de la que habla Vygotsky, que es una manera en cómo uno aprende por medio de los pares, ¿no? De estar conversando en estas conversaciones donde discutimos situaciones, asuntos o la misma norma y damos nuestros puntos de vista y sobre los puntos de vista surgen nuevos cuestionamientos, nuevas ideas. De ahí Esto la se puede, importancia del corrillo universitario, donde esto brota de manera natural. pareciera que sí, pero esto ahora lo podemos hacer con inteligencia artificial. Entonces, si no lo hacemos así, pues ¿cómo voy a pedir que lo repliquen con inteligencia artificial? Entonces, fíjate, por eso te digo que tiene que ser progresivo. Yo le enseño al muchacho a interactuar, a estarse cuestionando con un par. Bueno, ahora lo va a hacer con inteligencia artificial, pero si ni siquiera lo he enseñado a hacerlo, ni no le facilito, no es enseñar, bueno, en la connotación como la conocemos de enseñanza, si no le doto de herramientas para que el muchacho aprenda a hacer esta confrontación con pares y empieza a surgir nuevas ideas y cuestionamientos, con la inteligencia artificial tampoco lo va a lograr. Entonces son Parecería que hoy detalles. en día
el maestro debería de ser principalmente un líder que acompaña en los procesos individuales de aprendizaje. Es que eso es sí, sí, 100 veces sí. Lo que pasa en la práctica es que los maestros, a ver, los protagonistas son los estudiantes, son los alumnos. Los maestros ya sabemos que sabemos, pero es que nos encanta enseñar porque queremos enseñarles a los alumnos que nosotros sabemos bastante. Pero nosotros sabemos que sabemos si no fuéramos maestros. Entonces, no se trata de que le demostremos al muchacho que sabemos, sino cómo le enseñamos a que piense. Fíjate, nosotros tenemos demostraciones de conocimiento jurídico. Me da risa porque luego hay clases en donde llegas y ¿cómo te fue en la clase? No, no fue una clase, fue una demostración del maestro que sabe mucho. ¿Por qué? Por una mini conferencia bien bonita, donde el maestro habló. Y ¿y tú qué hiciste? Pues apuntar, tomé apuntes, ¿no? Pero los estudiantes están capacitados o pueden crecer lo suficiente como para llegar preparados y tener esta actitud interrogativa, cuestionadora, porque con franqueza, uno de los grandes problemas con los que se enfrentan los profesores es lo que se llama la apatía del estudiantado. Parecería que se dan las asignaciones y los estudiantes no quieren, no manifiestan interés en aprender los temas asignados. ¿Qué va a decir, doctor? Hay una parte que tiene que ver con saber construir una relación con tu alumno. Si tú no sabes construir una relación con tu alumno, siempre vas a tener un salón apático. ¿Un qué? Un salón apático. Cuando a mí me dicen, Vero, tengo un salón apático, ¿qué pasa? Yo les contesto, no has construido una relación con tus alumnos. O sea, tú estás acá y ellos están allá. ¿Cómo hacemos para que estén acá? Juntos. Esa es una. Me vas a decir, Vero, ¿cómo construyo una relación con mis alumnos? Cosas tan sencillas, me aprendo su nombre. Todavía se observan maestros que están en los últimos días de clases y les piden a los muchachos que sigan poniendo con un letrerito con su nombre. Y todavía seguimos llamándolo el de gorrita, el de rayitas. Que tú que estás atrás. A ver, el güerito, por favor, que me diga. ¿No? En el mejor de los casos, ¿verdad? En el mejor de los casos. Porque hay otros que dicen, compañero, ¿usted qué piensa, compañero? ¿verdad? Y entonces, pues ya no me sé su nombre. ¿Cómo construyo una relación personal con mi alumno? Y entonces voy a usar analogía, ¿no? A ver, abogado, ¿cómo construyes una relación con tu cliente si no te sabes su nombre? ¿No? No, yo me tengo que saber su nombre para construir una relación con mi cliente, pues tu alumno es tu cliente. Ahora, esto es lo que ocurre en las aulas. Digamos, el gran reto de transformación requerido por la educación que ocurre en las aulas. Pero tú me has mencionado que esta es solamente una parte del proceso de formación, en este caso de formación de los abogados, porque tú me has indicado que como empleador de jóvenes egresados, tú encuentras que hay una larga, a veces larguísima, curva de aprendizaje. Y por un lado, yo diría, bueno, pues esa curva de aprendizaje indica que los trabajos pueden ser diferentes y requieren diferentes habilidades. Y otra cuestión, quizá más grave, que las escuelas no están cumpliendo con sus cometidos.
Fíjate, es que hay una parte que dicen, es que la parte teórica que se da en las universidades no es suficiente, tenemos que tener una parte práctica. Y entonces hay quien me dice, pues sí, pero porque la parte práctica, pues cuando llegan al mundo laboral, entonces ahí desarrollan más. Y entonces hay quien piensa, pues hay que llevar la parte práctica a las aulas, ¿no? Porque esa sería la única manera en que podemos desarrollar, porque nos pasa a los empleadores que esa curva de aprendizaje es muy larga, entonces si llevas la práctica al aula, pues a lo mejor logramos, ¿no? Pero ojo, el llevar al pensamiento abstracto no nada más se da en la práctica, también se puede dar en la teoría. Esa es la parte que no hemos entendido. Luego en la práctica lo vas a replicar en la práctica. Es esa manera de pensar, esa forma abstracta de pensar, pero no necesariamente tienes que llevar la práctica al aula. Ahora, sí la llevamos, pero la llevamos mal. O ¿Por sea, qué? la escuela debe enfocarse entonces en el desarrollo de estas habilidades cognitivas en el contexto del currículum de cada escuela y en la práctica profesional el joven aprendiz de abogado lo que requiere es cruzar el puente de esas habilidades aprendidas en la escuela a aterrizarlas en los problemas concretos. Claro. Así podría Sí, definirse claro, la sí se situación. podría, pero luego lo que hacemos en la práctica es que nos llevamos la práctica a las aulas a través de casos que les ponemos a los muchachos o en estas mini conferencias les platico casos como mujer, casos de la vida real de mi época, ya me soné viejita, donde les platico situaciones que me pasan en la realidad y creo que con eso acerco a los muchachos a una práctica jurídica. Y eso no es real. Hasta llevar la práctica al aula tiene que estar cargada de pensamiento abstracto, porque la práctica también puede ser pensamiento formal. Me puedo quedar corto. ¿Tú qué vas a hacer? Te voy a poner un ejemplo para que sea mucho más claro. ¿Cómo puedo llevar el pensamiento corto, formal, a la práctica? Ay, fulanito, necesito que me hagas un contrato de arrendamiento. Claro que sí, licenciada, nunca he hecho uno. Ah, pídele a Juanito que te dé un formato. ¿Qué tengo que hacer, licenciada? Ah, rellena los datos. Borra los datos del anterior y rellena los datos. Dime, ahí hay pensamiento abstracto. Pues parecería que si ahí agotas el ejercicio de tu abogacía, corres el riesgo de que fácilmente te sustituya una máquina que haga actividades repetitivas, si la Es sabes cómo correcto. hacer correctamente. Es una operación formal y la estoy llevando a la práctica. Ojo. Es que eso es práctica, pero operación formal. ¿No? Ahora me voy a ir al revés. Me voy a llevar el pensamiento abstracto, la operación postformal, al aula. Vamos a ver el caso práctico, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Juana le presta, no, le va a vender a Jacinto una propiedad ubicada en Mina, Nuevo León. Jacinto está casado por sociedad conyugal. Juana está en concubinato, ¿no? Y empieza así a desarrollarse el caso. Y entonces pregunta, ya, para que tú resuelvas. Pues eso es pensamiento formal, eso no es práctica. ¿Qué es práctica? Problematizar. El caso es, hay una venta de una propiedad entre dos personas, una propiedad que se encuentra en tal municipio. That's it. Ahora sí, muchachos, preguntas. Y entonces el muchacho pregunta, ¿los que van a vender están casados? ¿Los que van a comprar están casados? ¿Por qué régimen están casados?
¿Dónde está la propiedad? ¿Qué régimen tiene la propiedad? Y empieza, lo que haríamos cualquier persona. Y que te plantees cosas que van más allá de Ah, la estructura formal exacto. de los modelos, machotes o formatos que te dan. Y entonces tú les dices, ya empieza el muchacho a problematizar. Fíjate que es diferente trabajar casuístico que problematizar. Y ahí ese es un ejemplo bien claro de llevar el pensamiento postformal al aula y el pensamiento formal a la práctica. Agárrate un machote, ¿no? O que le digas tú al alumno, oigan, vamos a hacer un contrato de, ¿qué te gusta? El que quieras. Como dato, consigan uno. Andan los muchachos en el internet buscando el contrato y los que son hijos de papás abogados, papá, pásame un contrato de tu despacho, que lo vamos a ver en clase. Y entonces ya se traen el contrato en clase. Si en clase lo analizas a profundidad, partiendo de las cláusulas, podemos llegar al pensamiento. Pero partimos del análisis. Fíjate, habilidad, análisis. Bueno, Eso no hemos es. salido de las aulas y a mí me gustaría hacerte una pregunta. Hace algunos años yo estuve estudiando los métodos de enseñanza de las escuelas de medicina para ver si era posible traer esos métodos a las escuelas de derecho. El proyecto se truncó por diferentes motivos, pero lo interesante es que una escuela de medicina para la licenciatura te toma 6 años y prácticamente que vivas como monje porque tienes que estar haciendo internados, rotatorios, etcétera. Y si tú quieres una especialidad y todo, estamos hablando de mínimo 10, 15 años de educación. ¿Tú crees que esto sería viable también para los Para abogados? los abogados, fíjate, sí y no. Sí y no. Ah, pues eso es bastante claro. Te voy a decir por qué sí y no. Eh, sí, me parece que los doctores meten mucho la práctica todo el tiempo. Es una habilidad que tienen que desarrollar porque su chamba es muy manual. Sí, las habilidades clínicas de que ahí andan en los hospitales con la palomilla y les preguntan y esto y lo otro, y previamente tuvieron que leer ciertos artículos, ciertos materiales, etcétera. Pero ellos trabajan con algo físico, con personas físicas. Los abogados trabajamos con ideas. Una diferencia importante. Los doctores también trabajan con ideas, ojo, porque ellos también conectan y ven, mira, le está pasando esto, pero esto, y entonces ellos están a prueba y error. Ahora les voy a dar eso, porque la medicina así es, prueba y error, prueba y error, prueba y error, así es. Pero nosotros trabajamos con ideas, es muy abstracto lo que nosotros hacemos. Si bien hay un entregable, un documento, siempre es muy abstracto. Entonces, es diferente. Sí tendríamos que, sí es bueno traernos ciertos modelos. Hay quien me decía, bueno, y si me traigo, como está en el TEC 21, el modelo este que traen donde los muchachos tienen una experiencia profesional en un par de semestres y están trabajando en un par de semestres en empresas. Sí funciona, pero otra vez, es teoría y práctica. No dividas teoría y práctica. Todo es teoría, todo es práctica. No hay esa división. Esa división no existe en el derecho. Porque nosotros no lo podemos dividir así. Entonces tenemos que llevar la clase tejidita, armadita, donde tengamos es la conceptualización y la aplicación. Más que teoría y práctica es conceptualizo, aplico, conceptualizo, aplico. Tejidito, Pero ¿verdad? sí Y hay luego, modelos didácticos construidos sobre la base de apretar tuercas y tornillos. los modelos constructivistas, así es. Pero, otra vez, pero sobre ideas. O sea, es tejidito con ideas. Sí se puede. Ahora,
¿qué le daría yo al especialista del derecho para que fuera especialista? Porque ahorita sí lo exige nuestra realidad laboral, ser especialista, ¿no? Estamos como en la revolución industrial en su momento, ahorita estamos en revolución tecnológica, la historia es repetitiva, es este gran círculo que se repite una y otra vez, hacia arriba, ¿verdad? Con nuevas formas. Así es el pensamiento humano, es igual, estamos replicando, así es como pensamos los seres humanos, en ciclos que vamos subiendo a nivel Como abstracto. una espiral constante. Es una espiral, así es como nuestra mente se funciona. ¿Qué nos obliga? La especialización sí nos obliga, hay que estudiar un poquito más. Yo cometí un error muy grande, yo por muchos años dejé de estudiar. Formalmente, no informalmente, porque yo hacía autogestión de pensamiento, yo siempre estuve estudiando, pero formalmente sí es importante estudiar. Yo no metería tanto como tantos años, pero sí una especialización, ¿no? Yo salgo soy abogado con acentuación en corporativo. Yo salgo con abogado con acentuación en laboral. Y quizá la acentuación equivaldría a la maestría, un par de años más. ¿Para qué? Para salir con una acentuación interesante que me permita desarrollarme, porque así lo exige hoy, ojo, a lo mejor en 5 años esto también. Sí, a lo mejor en 5 años los requerimientos van a ser muy diversos, pero esto me lleva a cuestionarte sobre otro de los aspectos que tú desarrollaste, el rol del abogado empleador como mentor de los jóvenes abogados, como mentor de aquellos que están aprendiendo el oficio de ser abogado. Ayúdame a relacionar todo esto que hemos estado conversando con esta específica labor. Mira, lo que nos sucede en la práctica y que todos los abogados yo creo que lo hemos vivido y es que dejamos que los muchachos naden por sí mismos. O sea, les pedimos que hagan algo, que lo resuelvan y luego nosotros lo revisamos. Les damos una libertad que luego en las aulas no se da. Creo que hace toda la diferencia, ¿no? Yo le digo al muchacho, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a resolver este asunto en particular. No sé. ¿Sabes que tenemos un asunto que va a ser una permuta? Dale, investiga, checa, revisa. Si tienes dudas, me preguntas. Y entonces, primero dejamos que el muchacho nade, investigue, revise, pregunte, averigüe. Y entonces se cuestione, ya tiene partes de que tiene que tener estas habilidades cognitivas a las que tú te has estado refiriendo. Entonces llega con nosotros y dice, a ver, lo resolví así. Y entonces tú lo cuestionas. No, pero no viste esto, no preguntaste esto, no averiguaste esto. Ah, no, bueno, váyase y averigüe. Ok, y entonces vaya y averigua. Y luego regresa. Y ya regresamos armados. Ok, muy bien, lo hiciste muy bien, pero te falta esto y esto. Ve e investiga. Y se vuelve a ir. Y regresa con el caso armado. El muchacho se subió. Porque nosotros lo confrontamos. No es que la realidad lo esté confrontando, lo estamos confrontando nosotros los empleadores. Sí, el mentor, ¿verdad? Claro, porque ellos ni ven al cliente. Normalmente ellos ni ven al cliente. La verdad, al principio, digo, rara vez lo sientas con la sala de juntas y nada más está ahí de oyente, pero ni interactúa, ni pregunta, ni nada, nada más está ahí en un lado. Esa es nuestra realidad. Y entonces el muchacho está, ¿sabes? Pero quien está siempre cuestionándolo es el mentor. ¿O cómo le haces tú con tus muchachos? No llegas y les dices, mira, lo vas a hacer así, lo vas a poner así. Claro, hay mentores que dices, lo que te acabo de comentar, sácate el formato de fulano y cámbiale los datos. Pero aún así, cuando le dices cámbiale los datos, el pobre muchacho dice, ¿y dónde va esto? ¿Dónde pongo esto? ¿Dónde? Y como quieran, tiene que ver. ¿Y qué quiere decir el renglón fulano y hasta dónde llega, verdad?
Y como quiera tiene que preguntar tantito. Y entonces ya le dice, Lick, perdón, no le entendí. Pues explíqueme, ¿no? ¿Cómo le hacemos? A ver, déjame te explico. Y entonces ya el empleador ya se mete en el rollo de explicarle un poquito. Por eso te digo, es este vehículo que luego me cuestiono mucho porque hay muchos maestros que son empleadores y lo hacen con sus empleados, pero no lo hacen con sus alumnos. Entonces no lo entiendo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, es que es el gran reto que se tiene que plantear una persona que quiera ser realmente mentor, porque el otro problema es que muchos que reciben jóvenes estudiantes que quieren aprender el oficio de ser abogado, dicen, no, yo no tengo tiempo. Entonces, por eso te digo, ahí tenemos un tema. Si yo soy empleador y agarro un recién egresado, lo tomo bajo mi tutela, pues yo ya sé que voy a tener, que hay una curva de aprendizaje interesante que voy a tener que cubrir. Y también aquí requerimos de un método como se requiere en las aulas. Claro. Es que por eso te digo, hay quien es docente y mentor, y como mentor funciona muy bien, pero como docente no. Y entonces habría que preguntarle a esos abogados qué diferencia hacen entre sus alumnos de clase y sus muchachos en el trabajo. ¿Verdad? Y qué pueden aplicar acá. Porque acá sí funciona, pero ¿por qué no aplicarlo en las cosas? Y hay quien me va a decir, es que no tenemos tiempo porque el programa es muy vasto. Y yo hoy les voy a contestar, todos en este mundo tenemos un programa que seguir, hasta los de primaria, hasta los de kinder tienen un programa que seguir. Y en kinder, en primaria, en secundaria y hasta en preparatoria funcionan las nuevas formas de enseñanza. En otras carreras también tienen un programa que seguir y también funcionan otras formas de enseñanza, porque en el derecho no. Es una Ese prueba. parece ser un gran cuestionamiento. Porque la excusa es esa. Yo siempre que digo, es que el programa no me da. No, a ver, no nos da nadie. Ni el de kinder le da, porque hasta la maestra de kinder tiene un programa que seguir. Y peor, porque esas están súper reguladas. Hay un examen que les pone en general para ver si cumplieron los muchachos y los niños aprendieron en ese etapa. Y los maestros de educación básica están muy controlados, muy supervisados. Yo te voy a decir, mi miedo más grande cuando yo era estudiante de la Libre, que daba clases en secundaria, mi pavor era los exámenes estos que ponía la SEP, a ver si mis muchachos salían bien. Porque si no salían bien, yo fallé. Y yo estaba, ya sabes, ay, a ver si salen bien, porque O yo sea tenía una forma. que prácticamente equivalía a el maestro ser examinado. Porque de alguna manera, pues sí dice, a mí me tocó un año en donde me fue muy bien, mis muchachos fueron los mejores. Y obviamente fue una estrellita. Inmediatamente la SEP preguntó que quién era la maestra. Mis muchachos fueron el mejor promedio. Pues te felicito. Fue un año nada más que me tocó con una generación y fui muy feliz, porque dije, sí, pero no era yo, eran mis muchachos, que realmente le agarraron la onda a la materia. Y entonces, aunque yo podía sentirme muy dichosa, la verdad es que el esfuerzo fue de ellos, no mío. Por eso te digo, doctor, ¿cuándo nos vamos a quitar esta ropa que tenemos los docentes de pensar que los protagonistas somos nosotros? Cuando los protagonistas son los muchachos. Nosotros no importamos, nosotros ya sabemos que ya sabemos, de modo que aunque no también es importante que se junte el hambre con las ganas de comer. Y quizá claro. Esto me lleva a otro tema que me parece de gran importancia, la formación de formadores. Porque ahorita estábamos diciendo, realmente las personas
en educación superior enseñan por imitación extralógica de sus antiguos maestros, para como su sueño de cómo les hubiera gustado de cómo enseñar, evitando aquellas formas de enseñanza que no les gustaron, y eventualmente también estamos hablando de que todos los distintos profesores de educación básica están constantemente preparándose para ser profesores. ¿Quién enseña a los profesores de educación superior? Particularmente, ¿quién enseña a los profesores de derecho y qué hay que enseñarles? No hay capacitación. Hay universidades que sí tienen capacitación de sus profesores, sobre todo los profesores de planta. Hay universidades que no capacitan. Hay universidades que capacitan específicamente, bueno, más bien en forma general, o sea, para todos los profesores por igual. Yo creo que así como la Libre dijo, nosotros somos especialistas en derecho, yo creo que debe haber especialistas en formar docentes de derecho. Hay una organización que ya trabaja muy fuerte en eso, en el centro de enseñanza, ¿cómo se llama este? El centro de enseñanza. El CEAD. El CEAD, que ha hecho un esfuerzo interesante. Muy importante, a mí me parece. Y me parece que la Facultad Libre de Derecho también, a través de Lucía Villaseñor, han estado haciendo una labor muy importante. Sé que hay un tema de capacitación, sé que lo hacen. Yo estoy hablando de universidades en general. Ya se está colaborando. Este centro de enseñanza, lo he estado siguiendo el trabajo que han realizado, lo que publican. Me parece muy interesante. Lo que este centro se desarrolló bajo la guía intelectual de Luis Fernando Pérez Hurtado, una persona que se ha orientado básicamente a, como tú, son científicos de la educación del derecho. Y la Libre lo hace con sus recursos, con sus profesores de cátedra, porque pocos profesores de planta tiene, y algunas personas dedicadas y orientadas a este tema. Sí, definitivamente, insisto, no nada más la Libre, los hacen otras universidades, inclusive yo tengo un buen amigo que es maestro de maestría en la Universidad de Nuevo León, y en la uni, y también reciben mucha capacitación, pero otra vez, yo me capacito, sí, pero tengo que llevarlo a la práctica, tengo que ser eficaz, tengo que hacer que suceda en el aula. Yo puedo tener muchas capacitaciones, pero si yo no hago que suceda porque vengo corriendo y no me preparé en mi clase, pues no me sirve de nada. Yo necesitaría tener un principio y un fin, necesito tener muy claro qué habilidades quiero desarrollar, necesito saber qué actividades me van a permitir desarrollar esas habilidades. Tengo que conocer mi grupo, cómo es su ADN, aprenderme sus nombres, construir una relación con ellos. Construir la relación claro, con el estudiantado. para que esa apatía no se dé, etcétera. Es como yo ahorita, justo platicábamos Liliana y yo hace un rato, ese grupo que cuando tú le digas dudas y nadie te pregunta, fallaste ese día. Y hay quien dice, fui muy claro. No, fallamos ese día. Porque si no hay cuestionamientos, no hay preguntas, no hay pensamiento divergente. Es algo, eso es un síntoma, ¿no? Me fue muy bien. No, no te fue. Hoy no te fue. Entonces, si tú le preguntas al muchacho, ¿alguna duda, muchacho? ¿Algo que cuestionar? No, maestra, todo quedó muy claro. Hoy fallé. ¿No? Quizá no fui lo suficientemente divergente, ¿no? Como para que al muchacho se cuestionara algo más.
Hay veces que no les callas la boca, ¿verdad? Y traen 20 preguntas y pues, no puedes contestarlas todas en clase. Luego pasa eso. En realidad, lo que yo veo es que en esta conversación hemos estado tratando muchos tópicos que aterrizan en muchas áreas que van desde la educación en las aulas, la currícula universitaria, la vinculación que hay que hacer entre el profesorado y el estudiantado, la formación a través del mentoraje, a través de la mentoría, las diferentes necesidades que requieren estos diferentes tipos de formadores. Y también hemos conversado un poco sobre la formación de formadores, la necesidad de habilitar a los docentes para que mejoren la calidad de sus métodos educativos y con ello mejoren la huella que dejan en los estudiantes. Y me parece que son tantos temas que eventualmente a mí me gustaría invitarte para que pudiéramos hablar específicamente de cada uno de estos, porque realmente los límites que nos pone el programa parecen ser una camisa de fuerza con la tremenda necesidad de aterrizar en todas estas cosas, de seguir elaborando. Así es que al vernos en la necesidad de cerrar el programa, a mí me gustaría que tú me hicieras el favor de dirigir un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de seguirnos en este programa. Mira, para cerrar, mi mensaje sería, y creo que es lo más importante, si tú, abogado, decides el día de hoy ser docente, es un compromiso que estás adquiriendo, porque depende de ti que el muchacho, el estudiante, este alumno desarrolle habilidades para la vida. No son solamente habilidades que va a desarrollar en el trabajo, son para la vida. Y yo lo único que le pediría a ese abogado que decide ser docente, que hay un compromiso de prepararse en las teorías pedagógicas, de prepararse en su día a día, de no hacer un maestro improvisado, un docente improvisado. Ese sería mi mensaje. Si tú no tienes ese compromiso, mejor no seas docente. Mejor busquemos otra actividad bonita donde puedas desarrollarte, pero la docencia es un compromiso, ¿no? Y hay que tomarlo con mucha seriedad. No es solamente para llenar un currículum personal, ¿no? Ese sería mi mensaje. Pues a mí me parece que esto que tú dices es contundente, porque realmente toca en puntos medulares, en una época en que la sociedad se está transformando, pero como tú lo señalaste en la conversación, los abogados parece que vamos sistemáticamente rezagados conforme a las necesidades de la realidad. Pero esto es un problema que identificamos y hay que plantear propuestas. Quizá en algún momento también tengamos que conversar ampliamente sobre este tema. ¿Cómo estamos enfrentando la realidad cambiante y este cambio de era al que constantemente se hace referencia? Así es que, Verónica, no me queda más que agradecerte tu generosidad y apertura al conversar tan amplia y libremente sobre cada uno de estos temas. Y al público que semana a semana nos hace el favor
de acompañarnos en este programa. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que eventualmente nos gustaría tratar aquellos temas que resulten de su mayor interés. Nuevamente, Verónica, te agradezco tu participación y tendremos el gusto de conversar la próxima semana. Muchas gracias. Muchas Saludos, gracias por la Verónica. invitación. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego.